físicas, que va a ser la continuación de lo que hemos visto en la clase anterior. Nuestra clase de hoy día va a estar bonita porque les voy a mostrar dos cosas que son bien interesantes. Así que permítanme, por favor, compartir el documento, que no sé dónde lo tengo, en algún lado. Espérenme un cachito. Vamos a buscar. Hemos empezado ya el capítulo de coordenadas curvilíneas. Fíjense que ya estamos estudiando, o hemos empezado el penúltimo capítulo. Terminando este, ya solo nos queda ver tensores y habríamos terminado nuestro semestre. Así que a ver, ahora sí, y creo que ahora voy a poderlo compartir. Ahí está, ¿lo están viendo? Espero que sí. Espero que sí. Gracias. La clase anterior hemos empezado el capítulo de coordenadas curvilíneas como un capítulo que pretende, digamos, mostrarles de que la geometría sigue estando presente en nuestras vidas. La geometría es un poco el elemento que nos ha permitido, o que ha permitido al hombre desarrollar varios conceptos para que se estudien problemas geométricos a partir de herramientas matemáticas cada vez más, entre comillas, complejas, digamos. Pero en realidad tampoco es tan así. La teoría puede ser a veces compleja o puede estar saturada, digamos, de una forma o una nomenclatura que a veces no se comprende bien, pero cuando uno va a la esencia de lo que quiere hacer, se va dando cuenta que son cosas sencillas y cosas que podemos comprender. La matemática desde ese punto de vista no es tan complicada. Yo lo veo a la matemática como una herramienta, no como un medio para resolver solo ejercicios, ¿no? A veces uno cree que es buen matemático porque resuelve las integrales más complicadas o porque hace las mejores demostraciones. Yo creo que nosotros vamos a ser ingenieros y no matemáticos, por lo tanto, a la matemática hay que verla como un lenguaje y hay que aprender adecuadamente ese lenguaje. Cuando hemos empezado este capítulo, habíamos empezado con una gráfica bien bonita que decía: yo nunca he entendido las coordenadas curvilíneas o polares, así que me quedo nomás con mis coordenadas cartesianas rectangulares. Y habían dos arañitas, una con una telaraña en forma de rectángulos, de cuadrados, con una cuadrícula, y la otra con un esquema polar, con una forma polar. De eso se trata, de estudiar geometrías. Y hemos empezado estudiando a partir de un punto que podíamos ubicar en el espacio. Estoy haciendo un poco de rememoración simplemente de lo que vimos en la clase anterior. Ubicando un punto en el espacio, y ese punto lo hemos definido como la intersección de tres superficies. Superficies de nivel. Superficies de nivel. Y a partir de esas tres superficies, intersectándolas, hemos generado unas líneas coordenadas que ya no van a ser rectas, van a ser en general líneas curvas. Y a partir de esas líneas curvas hemos generado tres bases. La base natural o la base contravariante, que está formado por vectores tangentes a las líneas coordenadas, son bases locales, están formadas por tres vectores, E1, E2 y E3, que son linealmente independientes. Fíjense, todo lo que ustedes han estudiado en álgebra lineal aquí se utiliza y podemos usarlo ventajosamente además. Y a partir de esa pequeña definición que hicimos de conjuntos recíprocos, hemos podido definir o generar una nueva base en el mismo punto de intersección de las tres superficies, pero ahora formado por vectores que son perpendiculares a las superficies de intersección. Y esa base la hemos llamado base covariante. Y finalmente hemos generado una última base a partir de la primera, de la base contravariante, volviéndolos a sus vectores, a los vectores que conforman la base, unitarios. Estos vectores, la base contravariante y la base covariante, son vectores o son bases formadas por vectores que no necesariamente son perpendiculares y no necesariamente son unitarios. Por lo tanto, el tamaño de las componentes va a cambiar de una base a otra porque va a depender no solo ahora de la componente propiamente dicha, sino va a depender también del tamaño del vector que forma la base, contravariante o covariante. Y la tercera base que hemos estudiado que la hemos generado a partir de la primera era la base física. Y la base física
no es más que volverla unitaria o volverlos unitarios a los vectores de la base contravariante y con eso generar otro esquema de referencia para el mismo punto en el espacio. Esas bases, bueno, en este documento ahora que les estoy compartiendo están resumidas en la primera parte, ¿no? Fíjense, aquí tengo un vector cualquiera, ese es un vector cualquiera, puede ser un campo vectorial también, no necesariamente va a ser un vector numérico, que está referida a la base natural o base contravariante. E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Importante, o sea, cuando hablamos de vectores necesitamos introducir la noción de dirección y la dirección nos impone la necesidad de hablar de componentes referidas a una base. Y las componentes no son más que las proyecciones del vector sobre los vectores de la base, ¿no? En la forma más general que podríamos verlo así. Esta base contravariante se llama contravariante, su nombre se llama o es contravariante porque dice que la componente va a disminuir a medida que aumente el tamaño del vector. Imagínense que E sub 1 va aumentando de tamaño. ¿Por qué podría aumentar de tamaño? Es la pregunta que yo me haría si fuese estudiante. ¿Por qué podría aumentar de tamaño? Porque estas bases, al ser bases locales, van a tener disposiciones entre sí, E sub 1, E sub 2 y E sub 3 diferentes, con ángulos diferentes por un lado, y por otro lado tamaños diferentes también en distintos puntos del espacio. Van a depender de las coordenadas donde yo estoy definiendo esta base local. Y ese punto P, que es un punto en el espacio cualquiera, que resulta de la intersección de las superficies, va a hacer que estos vectores sean más grandes o más pequeños. Va a hacer que sean más grandes o más pequeños. Voy a tener, eso es la gran novedad, digamos, de las coordenadas curvilíneas, a diferencia de la base canónica, donde la base canónica, el vector I, el vector J y el vector K, nunca cambian de dirección y nunca cambian de tamaño, por más de que yo los mueva en el espacio de un punto a otro, pensando como vectores a los que voy transportando paralelamente, ¿no? El vector I lo tengo sobre el eje X, por ejemplo, pero lo puedo mover a otro punto del espacio. Y al moverlo no cambia de dirección y no cambia de tamaño. En cambio, cuando tenemos coordenadas curvilíneas, cuando yo muevo de ubicación al vector E sub 1, o al vector E sub 2, o al vector E sub 3, que forman ese triedro, que también podemos pensarlo como si fuese móvil, el tamaño de esos vectores van a cambiar. Y se llama base contravariante porque a medida que aumente, digamos, en algún punto el tamaño de alguno de esos vectores, su componente va a disminuir. El tamaño de la componente va a disminuir. Por eso se llama base contravariante. Entonces, el tamaño de la componente E super 1, con ese número volado, super 2 y super 3, A super 2, A super 3, van a ser componentes cuyos tamaños también van a cambiar, pero de manera contraria al tamaño de los vectores. Por eso se llama base contravariante. ¿Por qué se llama base covariante? En la base covariante, fíjense, usamos superíndices para los vectores, números volados para los vectores y subíndices para las componentes, para identificar a las componentes de manera contraria, ¿no? En este caso, en la base covariante, a medida que aumenta el tamaño del vector E sub 1, por ejemplo, o E sub 2, el tamaño de su componente asociada también va a aumentar de tamaño. Por lo tanto, por eso se llama base covariante. En cambio, la base física, el tamaño de los vectores no cambia, porque siempre se normalizan a la unidad. Es decir, los voy a dividir en cada momento a los vectores de la base natural, los voy a dividir en cada momento por su módulo. Entonces, al tener una división entre su módulo, lo que estamos haciendo es volverlo unitario a esos vectores, y al volverlos unitarios a esos vectores, el tamaño de sus componentes ya no van a cambiar, van a tener sus tamaños reales, físicos. Por eso se llama base física, porque el tamaño de la componente A mayúscula sub 1 va a ser el mismo, siempre, no va a cambiar. Pero de manera genérica, las disposiciones mucho más generales son estas, las bases contravariantes y las bases covariantes, donde no me tengo que preocupar del tamaño del vector. Y tampoco me tengo que preocupar que los vectores no sean perpendiculares. Puedo tener bases oblicuas con vectores de distinto tamaño. Por ejemplo, estas bases en la base contravariante, que se encuentra simplemente derivando, podría tener un vector ahí,
podría tener otro por acá, más pequeño, ni siquiera perpendicular al primero, y el tercero podría ser, no sé, una cosa como esta, digamos, de otro tamaño diferente. No son vectores perpendiculares, no son vectores unitarios, y sus componentes van a cambiar de manera inversa al tamaño de esos vectores. Cuanto más grande se haga este vector, por ejemplo, su componente asociada se va a hacer más pequeño. Por eso se llama base contravariante. Y esta es la base más común, la que normalmente siempre se usa, la base contravariante. La base covariante se puede definir a partir de productos escalares. Y como está definido a partir de productos escalares, este producto escalar siempre es proporcional al producto, al tamaño de los vectores asociados que estoy multiplicando. Por eso es que su variación entre componente, el tamaño de la componente y el tamaño del vector propiamente dicho, es igual, cambia de la misma manera. O ambos disminuyen o ambos aumentan. Y en la base física, bueno, ya hemos hecho una referencia porque la base física se obtiene a partir de la base contravariante o la base natural. Estamos trabajando con bases de este tipo, ¿no? Con bases cuyos ángulos directores, o mejor dicho, sus ángulos entre ellos, no necesariamente son perpendiculares, vectores de distinto tamaño, y voy a tener este sistema de referencia en cada punto del espacio. Y ese espacio donde está definido esta base contravariante, o esta base covariante, o esta base física, está referida a la base canónica. Todos estos vectores, E sub 1, E super 1, o I sub 1, o I sub 3, cualquiera de ellas, son vectores referidos a la base canónica. Por eso la base canónica, que además es autorrecíproca, como habíamos mencionado en la clase anterior, es una base fundamental, es la madre de todas las bases. O sea, el hombre, en general, siempre ha conceptualizado su universo como si fuese un rectángulo, ¿no? Si lo vemos bajo esa perspectiva. Porque la base canónica es la base de un universo geométrico rectangular. Rectangular. Eso es lo que vimos en la clase anterior, hemos definido esos vectores, y lo que vamos a hacer ahora es estudiar algunos tipos de bases en geometrías conocidas, La primera que vamos a empezar estudiando es la base polar, y a partir de esta base vamos a ir generando todo lo que hemos estudiado en la clase anterior. Fíjense que las ecuaciones de transformación las puedo definir a partir de estas ecuaciones que están expresadas en su forma vectorial. X es igual a U coseno de B, y Y es igual a U seno de B. U es el radio y B es el ángulo. Y este es el vector R, cuya forma diferencial habíamos deducido la clase anterior, habíamos visto. Cuando encontraba la derivada de R respecto de U y R respecto de B, yo podía generar los vectores E sub 1 y E sub 2. En otras palabras, lo que tengo que fijarme principalmente son en sus ecuaciones de transformación, en esas que estoy resaltando con rojo. Y fíjense que estas ecuaciones, como habíamos visto también en la clase anterior, son funciones. Aquí tengo X, que está parametrizado en términos de U y de B, y aquí tengo Y, que está parametrizado en términos de U y de B. Es decir, que tengo una caja que asocia vectores en una referencia geométrica con vectores en otra referencia geométrica. Yo voy a tener a la salida del vector de posición X y Y, esto es X y esto es Y, no se olviden, voy a tener los vectores en la base canónica y J a partir de vectores V. El campo de existencia va a estar en el espacio V para estas funciones. Esas son las ecuaciones de transformación indirectas. Yo las llamo así, aunque vi en algunos videos de YouTube que le llaman ecuaciones de transformación directas, pero yo las conocía como ecuaciones de transformación indirectas. Acá mi conjunto de partida es el plano V y mi conjunto de salida son los vectores X y Y. Son funciones vectoriales de variable vectorial y en esta forma, en la ecuación que tengo arriba, expresadas como un vector. También habíamos mencionado que en condiciones normales yo debía ser capaz de despejar U y B en términos de X y de y encontrar su función inversa, que es esto. He agarrado estas dos ecuaciones, no se olviden de que esto es X y esto es Y, elevándolos al cuadrado y sumándolos puedo despejar U. Ahora tengo U como una función que depende de X y de Y, que es esto, y B simplemente dividiendo. Si yo divido Y sobre X, voy a cancelar los términos U y voy a tener
seno sobre coseno de B, eso es tangente de B, y aplicando la función inversa del arco tangente tengo la función arco tangente como la función que asocia o asociada a la variable B. Entonces aquí tengo las ecuaciones de transformación en ambos sentidos. Unas leyes de asociación que a partir de U y B me permiten encontrar X y Y otras leyes de asociación que a partir de X y de Y me permiten encontrar U y B. Entonces este camino de ida y vuelta siempre tiene que estar presente. Las ecuaciones de transformación, en este caso las polares que estamos estudiando, siempre deben permitir que la transformación sea reversible, es decir, que yo vaya del plano XY al plano B. Esto es igual que en cálculo 2. En cálculo 2 expresábamos la ecuación de Laplace, por ejemplo, en coordenadas polares o en cualquier otro sistema de referencia. Estábamos haciendo una transformación también a esa base, de un modelo polar cartesiano rectangular a un modelo polar, por ejemplo, a un modelo cilíndrico o a un modelo esférico. El espacio de entrada, si veo las ecuaciones de rojo, que son las ecuaciones de transformación indirectas que yo conozco, el espacio de entrada está asociado a estos intervalos, ¿no? Es un rectángulo. El dominio de definición es un rectángulo. U va a variar desde 0 hasta infinito y B va a variar de 0 hasta 2pi. Entonces, si yo veo su dominio de definición, su espacio de entrada, voy a ver una cosa como esta. Voy a ver un eje que le voy a llamar, por ejemplo, U, que varía desde 0 hasta infinito, y voy a ver otro eje, que le voy a llamar B, que varía de 0 a 2pi. Esto crece hasta infinito y este crece solo hasta 2pi. Y con eso genero todo el plano XY. El plano XY asociado. Porque no se olviden de que este es el espacio de entrada. Y con este espacio de entrada yo voy a generar todo el espacio XY al otro lado, en mi conjunto de salida. ¿De acuerdo? Ahora, los vectores unitarios, ¿cómo los hemos encontrado? Bueno, los vectores unitarios los hemos encontrado bien facilito. He agarrado este vector. Este vector no está en base polar, por si acaso. Es un error común que a veces uno comete en los exámenes a veces que se toman o que he tomado en el pasado, y les daba un vector y les decía transformar este vector a coordenadas polares. Ustedes lo único que hacían era parametrizar las variables X y Y. No transformaban. Un vector se transforma, si ustedes se acuerdan del álgebra lineal, únicamente si transforman la base. La transformación efectiva se realiza transformando la base, porque a partir de la base voy a poder obtener de 100 sus coordenadas en esa base, sus componentes en esa base. Este es el vector de posición, X, Y. Este es el vector de posición. Pero el vector de posición está parametrizado en términos de U y de B, pero está en base canónica, por eso está resaltado con azul I y está resaltado con azul J. Cuando yo tengo este vector de posición o estas ecuaciones paramétricas para X y para Y, derivándolas respecto de U, obtenemos el primer vector. El vector es sub1. Así de fácil. Por lo tanto, agarro, digo, voy a derivar este vector en la dirección, según la variable U. Por lo tanto, voy a tener coseno de B más seno de B, en la dirección de I y en la dirección de J. Y fíjense que ya tengo el primer vector de la base natural. Es bien fácil encontrar estos vectores. Es bien fácil encontrar de esta forma. O agarrando las ecuaciones paramétricas. Derivo respecto de U, tengo la primera componente en la dirección de I, y luego derivo Y para la variable U y tengo la segunda componente en la dirección de J. Y fíjense que este vector, el nuevo vector que estoy generando para la nueva geometría que estamos estudiando, está en base canónica. O sea, de fondo siempre está la base canónica. Y este es un vector unitario. Porque su módulo vale 1. ¿Cómo hallo el módulo de un vector? Elevando al cuadrado las componentes de ese vector o a través del producto escalar, ¿no? De E sub 1 con E sub 1. Es un producto escalar entre dos vectores comunes y corrientes. La única diferencia es que ya no tengo números. Ahora tengo funciones que dependen del ángulo. Un seno y un coseno. Tengo dos funciones trigonométricas. Por lo tanto, al mantener U, y fíjense, esta parte es bonita, porque al mantener U constante, bueno, el primer paso, pues leamos primero esto. Al mantener B constante y variar U, se obtienen semirrectas. Obtenemos semirrectas, que empiezan con el origen de coordenadas. Y sus vectores tangentes son estos. Voy a tener un vector tangente en cada dirección. Y lo que estamos obteniendo son semirrectas.
¿Por qué llamo semirrecta? Porque no es una recta que va desde menos infinito hasta infinito, sino es una recta que va desde cero hasta el infinito. Acuérdense, su dominio de definición, fíjense, de cero hasta el infinito. Entonces genero semirrectas, en que en realidad estaría generando los vectores tangentes a esas rectas. Al contrario, cuando ahora derivo respecto de b a nuestro vector, a este vector, cuando lo derivamos respecto de b, voy a tener menos u seno de b en la dirección de i, más u coseno de b. Perdón, nos hemos salido, alguien me ha sacado. Voy a volver. Bueno, yo en realidad no sé. ¿Están viendo, jóvenes, el documento? ¿Lo están viendo? Sí, ingeniero. Ingeniero, se ve tranquilo. Ya, gracias. Ocurrió algo en mi máquina. Empecé a verlos a ustedes, pero no el documento. Pero ahora creo que ya estamos bien. Bueno, les decía que ahora al variar este b y manteniendo a u constante, lo que obtenemos son circunferencias planas y sus vectores tangentes a esas circunferencias son estos. Qué interesante, porque hemos dicho que estos vectores, el vector e sub 1 y el vector e sub 2, son vectores tangentes a las líneas coordenadas. Entonces, en las coordenadas polares, las líneas coordenadas son rectas, semirrectas que parten del origen de coordenadas y van hasta el infinito con distintas aperturas angulares, y el otro eje son circunferencias. Y al encontrar estas derivadas, r respecto de u o r respecto de b, estamos encontrando lo que decíamos en nuestra definición inicial. Son vectores tangentes a las líneas coordenadas, decíamos, ¿no? Por lo tanto, e sub 1 es tangente a esas rectas. Y e sub 2 son tangentes a las circunferencias. Por lo tanto, nuestros vectores en la base natural son esos. Esa es la nueva base, esa es la base natural, esa es la base contravariante. Y están referidas a la base canónica. Como vamos a hacer transformación de vectores, algo importante que tenemos que entender o acordarnos en realidad es que cuando yo transformo un vector de una base a otra base, la transformación es efectiva solamente si transformo la base. No me tengo que preocupar en las coordenadas. Las coordenadas van a salir por su propio peso, pero la transformación ocurre únicamente cuando transformo las bases. Cuando en lugar de usar el vector i o el vector j para escribir como combinación lineal un vector, yo voy a usar ahora e sub 1 y e sub 2 para utilizarlos, valga la redundancia, en la combinación lineal del mismo vector, pero referido a otra base. Por lo tanto, una vez que tengo los vectores e sub 1 y e sub 2 expresados, siempre van a estar expresados en base canónica, yo puedo encontrar una relación entre las bases. Y lo puedo llevar a una forma matricial. Fíjense, en la parte inferior está la forma matricial. A los vectores e sub 1 y e sub 2 los estoy poniendo como una matriz columna. Estoy generando la matriz de transformación. Y como matriz columna también estoy usando los vectores i y j. Entonces, esta es la representación matricial de este sistema de ecuaciones. Más álgebra lineal, ¿no? Más álgebra lineal. Pero cuando yo haga la transformación de un vector que está en base canónica, yo necesito expresar i y j en términos de la nueva base. Por lo tanto, lo que voy a hacer es invertir esa matriz y despejar i y j, y ahora tener i y j como una combinación lineal de e sub 1 y e sub 2. Entonces, para mí esta es la transformación, o estas son las matrices que voy a utilizar, esta que he pintado con rojo, esta es la matriz que voy a usar para transformar un vector. Y esa es la parte más importante, porque ahí recién vamos a poder efectivizar la verdadera transformación. Los primeros coeficientes métricos, o sea, la métrica de este espacio vectorial, cuando uno habla de espacios vectoriales, ya les había comentado de que la parte más importante es entender su métrica, la forma como mido distancias, o como mido áreas, o como mido volúmenes dentro de un espacio vectorial. Lo más importante, cómo mido distancias, y eso se mide a partir de este tensor fundamental que también hablamos la clase anterior, que se llama el tensor métrico. El tensor métrico. Y el tensor métrico lo vamos a hallar así, con los vectores de la base.
con E sub 1 y E sub 2 con puros productos escalares. Y les hemos llamado G11, G12, G21 y G22 en ese desarrollo teórico que hicimos la clase anterior. Por lo tanto, fíjense los pasos que uno tendría que hacer. Lo primero que tengo que hacer es encontrar los vectores E sub 1 y E sub 2. ¿Cómo voy a encontrar esos vectores? A partir de las ecuaciones de transformación del modelo geométrico que estamos estudiando. Polares, esféricas, cilíndricas o cualquier otra que se nos ocurra. Encuentro sus vectores unitarios, mal llamados unitarios, porque en realidad no son unitarios. Fíjense que el vector E sub 2, llamado vector unitario, mal llamado vector unitario, en realidad no es unitario. Su módulo vale U. Pero se les llama también vectores unitarios. Pero reitero, hay que tener cuidado porque eso es más una costumbre que una realidad. O sea, haciendo los productos escalares, digamos, este vector consigo mismo, en producto escalar me va a dar coseno al cuadrado de B más seno al cuadrado de B. Eso vale 1. Aquí está. Y fíjense que en lugar de colocar este producto escalar E sub 1 escalarmente con E sub 1, le vamos a llamar G11. Ese es el primer coeficiente métrico. Este es el otro coeficiente métrico. Primer coeficiente métrico en la posición 2, otro primer coeficiente métrico en la posición 21 y tenemos el último en la posición 22. Con puros productos escalares. Aquí E sub 1 con E sub 2, E sub 2 con E sub 1, E sub 2 con E sub 2. Por lo tanto, si yo multiplico E sub 1 con E sub 2, el resultado es 0. Que voy a tener menos U seno de B por coseno de B más U seno de B coseno de B. Son iguales, pero con signo contrario. Por lo tanto, ese término vale 0. Fíjense que esta métrica, que esta matriz, es simétrica. Es simétrica, porque el producto escalar es conmutativo. Este producto escalar es el mismo que este. Solo he alterado el orden del producto, pero este producto es conmutativo. Por lo tanto, en ambos casos voy a tener 0. Y el vector E sub 2 por E sub 2 en producto escalar voy a tener este vector consigo mismo, o sea, U al cuadrado. Esta es la métrica de ese espacio vectorial. Esta es la forma más fiable de estudiar un espacio vectorial usando su tensor métrico. Eso es lo que nos va a permitir definir incluso geometrías intrínsecas, como vamos a ver más adelante. Geometrías que voy a poderles estudiar a ojo de pájaro o a ojo de gusano, como también se los llama así. Pero no se olviden, y definir este tensor es bien fácil, definir esta matriz es bien fácil. En principio lo vamos a llamar solo matriz, pero en realidad es un tensor. Las matrices y los tensores no son iguales. Las matrices solo son arreglos de números, los tensores son otra cosa, como vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero puedo usar matrices para representar tensores, ¿de acuerdo? Porque yo lo estoy viendo estamos viéndola a la matriz solo como un arreglo de números, nada más. En cambio, el tensor es otra cosa que puede representarse matricialmente. Esos son los primeros coeficientes métricos. A eso se le llama los primeros coeficientes métricos. Y fíjense que para un espacio vectorial de dimensión 2, porque solo tengo dos variables que son U y B, la matriz es una matriz cuadrada de 2 por 2. Es como decir que mi dimensión es 2. Y además esta matriz, su determinante no es 0, ¿no? Su determinante vale U al cuadrado. Los segundos coeficientes métricos en este espacio vectorial se encuentran invirtiendo esto. Nos estamos acordando un poquito de la teoría que hemos visto en la clase anterior. ¿Cómo encontraba los segundos coeficientes métricos? Invirtiendo. ¿Y para qué son útiles los segundos coeficientes métricos? Para varias cosas. Para hacer gimnasia de índices, por ejemplo, para encontrar las componentes covariantes o las componentes contravariantes, utilizando las formulitas que hemos visto en la clase anterior. O sea, si yo tengo un vector en componentes contravariantes, puedo usar estos tensores para volverlos covariantes, para transformarlos de manera directa usando este modelo, esta geometría, ¿no? este tensor métrico que le estamos llamando así, cuya representación matricial es esta matriz de 2 por 2. Y fíjense que esta, al ser una matriz diagonal, su inversa no es más que la inversa de los términos de la diagonal, los recíprocos de la diagonal, porque esta es una matriz elemental, y su inversa es simplemente los recíprocos del 1 y del U al cuadrado. Ahora, esta matriz
aparte de verla así, me da harta información. Me dice, por ejemplo, que esta matriz, al tener solo elementos en su diagonal principal, el 1 y el u al cuadrado, el resto lleno de ceros es una matriz diagonal. Eso me está diciendo que esta métrica, perdón, es ortogonal. Eso me está diciendo que los vectores E1 y E2 son perpendiculares. Por lo tanto, en este modelo geométrico, los vectores de su base, que ya no es la base canónica, es la base formada por los vectores E1 y E2, esos dos vectores, E1 y E2, son perpendiculares. Eso me está diciendo esta matriz. También me está diciendo que el primer vector es unitario, porque su producto escalar vale 1. El producto escalar es, no se olviden que la raíz del producto escalar es el módulo de un vector. El producto escalar de un vector consigo mismo es su módulo elevado al cuadrado. Acuérdense del álgebra vectorial básico. Y me está diciendo que el segundo vector, E2, no es un vector unitario, porque su producto escalar me sale u al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de ese vector vale u, la raíz cuadrada de u al cuadrado. Entonces, me da mucha información. Es una métrica ortogonal y está formado por vectores no unitarios. Bueno, el primero es unitario, pero el segundo ya no. Por lo tanto, es una métrica que va a degenerar, Imagínense que el radio, no se olviden que esto es el radio, ¿no? El radio es este, u. Imagínense que se va acercando al origen de coordenadas. Si se va acercando al origen de coordenadas, el radio se vuelve 0. Por lo tanto, esta métrica se expande transversalmente y se vuelve un espacio vectorial de dimensión 1 porque solamente hay un vector que es u. Perdón, es u, nada más. La variable u. Por lo tanto, es una métrica que tiene esa dificultad. De esta forma, de esta matriz, de esta forma matricial, también puedo obtener la forma como se miden las distancias en este espacio vectorial. Y fíjense cómo se hace. Es 1 multiplicado por el diferencial de u al cuadrado, más 0 por el diferencial de u por el diferencial de b, más 0 el diferencial de b por el diferencial de u. Fíjense que estoy asociando cada variable de este modelo, el radio y el ángulo, que le estamos llamando u y b respectivamente, con un número, con una posición de la matriz. Es la posición 11, por lo tanto es u diferencial de u por el diferencial de u. Este es diferencial de u por el diferencial de b. Este es diferencial de b por el diferencial de u. Y este es diferencial de b por el diferencial de b. En otras palabras, diferencial de b al cuadrado. Por lo tanto, si yo sumo todos esos términos, tengo una fórmula para calcular las distancias en esta geometría, en este modelo geométrico. Ya no es pitagórico, fíjense, ya no es pitagórico. Hay un elemento que se llama u al cuadrado que afecta a la distancia y que tiene que ver seguramente con el ángulo que va a existir acá, porque está en esa posición. Entonces lo único que tengo que hacer es 1 por el diferencial de u al cuadrado más 0 por el diferencial de u diferencial de b más 0 diferencial de b diferencial de u y más u al cuadrado por el diferencial de b al cuadrado. O sea, solamente esa expresión. De esa forma yo mido distancias cuando cuando la curva cuya distancia quiero calcular está expresada en coordenadas polares. Este dibujo representa el modelo ahora, y fíjense que ya no es, de fondo está X y Y, de fondo, porque X y Y siguen siendo la base de referencia general, la madre de esta base. Pero la nueva base, la base local que estamos generando está en este punto, en el punto P. Acá estoy generando una nueva base. Hemos dicho que los vectores son perpendiculares, perfecto. Este vector es unitario, es sub1, por lo tanto su tamaño siempre va a ser 1, pero el tamaño de este vector va a variar y va a depender de la distancia que existe del origen de coordenadas al punto P. Cuanto más grande sea la circunferencia, este vector se hace más grande. Y a medida que el radio se va disminuyendo, este vector va desapareciendo y por eso se dice que esta métrica se expande transversalmente. ¿De acuerdo? Estamos estudiando las coordenadas polares, unas coordenadas que ya la hemos manejado, que ya la conocemos, pero que ahora le estamos dando más profundidad a su desarrollo, ¿no? Ya no es solamente las ecuaciones de transformación y conocer el jacobiano de transformación.
Ahora es estudiar las bases asociadas, etcétera, etcétera. Algo interesante de ver acá es que en esta métrica su jacobiano de transformación vale el radio, es R, ¿no? Ese factor de escala que me permite adaptar el área, por ejemplo, de un rectángulo en una geometría circular, por ejemplo. Y en este tensor que hemos dicho que se llama el tensor métrico fundamental o los primeros coeficientes métricos, también está el jacobiano. Y es el determinante de esta matriz en raíz. El determinante de esta matriz es u al cuadrado y en raíz vale u. Fíjense que en este tensor, en esta matriz, también está presente el jacobiano de transformación. Es fundamental. Varias cosas podemos obtener de esta matriz. Viendo eso, yo sé que es ortogonal, es una métrica ortogonal. Viendo eso, sé que un vector no es unitario. Viendo eso, sé que su jacobiano vale u. Y habiendo hecho todo esto, ¿no? Habiendo hecho todas estas cosas, encontrando el sub 1 y el sub 2. Veamos las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son las coordenadas polares con un eje más. El eje que vamos a aumentar es z. Pero en esta geometría z no cambia, z sigue siendo z. X desaparece, Y desaparece, pero z se mantiene. Z sigue siendo z. Son las polares con la variable z. Sus ecuaciones de transformación son estas, que ya las conocemos. X depende de u y de b, y depende de u y de b, y z depende de w, que es una tercera variable que estoy introduciendo ahí, pero que en realidad sigue siendo z. Z es igual a w, dice, ¿no? Z es z nomás. Acá estoy generando vectores x y z a partir de vectores v y w. Entonces, esta es una función vectorial de variable vectorial. Tengo vectores de dimensión 3 en el espacio de entrada y tengo vectores de dimensión 3 en el espacio de salida. Por lo tanto, esta métrica genera volúmenes. En cambio, en este otro caso, en las coordenadas polares, teníamos vectores a la entrada de dimensión 2 y vectores a la salida de dimensión 2. Genero áreas, simplemente áreas, o superficies en general. Estas serían nuestras ecuaciones de transformación indirectas y estas serían mis ecuaciones de transformación directas. Eso es lo que hemos hecho también en la clase anterior. Puedo tratar de eliminar las variables u y b y generar u, b y z. Bueno, z se mantiene como w nomás. Fíjense que u lo voy a expresar como una combinación de x y de y b también lo mismo. Son las mismas que las polares. Esa ecuación y esta otra son las propias polares. La única que se está aumentando es z. Es la misma estructura. Solo que ahora tengo circunferencias una encima de la otra, porque genero superficies volumétricas en forma de un cilindro, ¿no? Los vectores unitarios se hallan igual. Agarro x, agarro y agarro z y lo derivo respecto de u. Al derivar respecto de u voy a tener coseno de b en la dirección de y, seno de b en la dirección de j y 0 en la dirección de k. Este vector es unitario. Ya tengo E sub 1. El primer vector natural. E sub 2 es la derivada de x de y y de z respecto de b. X respecto de b me va a dar menos u seno de b en la dirección de y, u coseno de b en la dirección de j y 0 en la dirección de k. Y nuevamente agarro las tres ecuaciones y los derivo ahora respecto de w. X respecto de w, 0. Y respecto de w, 0. Y z respecto de w, 1. Por lo tanto, solamente tengo en la dirección de k una componente. Y este vector es unitario. ¿Qué me está diciendo esto, estas ecuaciones? Estas ecuaciones me están diciendo de que ya no hay el vector y. Ya no hay el vector j. Y lo único que ha permanecido es el vector k. Y como el vector k es el único vector de la base canónica que ha sobrevivido a esta transformación que le estamos haciendo, quiere decir que su variable z sigue siendo z nomás, porque k es el vector que le da sentido a z,
Igual que en las coordenadas polares, lo que vamos a hacer es encontrar una relación entre la base natural y la base canónica. Y la mejor forma es llevándolo a su forma matricial. C sub 1, E sub 2 y E sub 3 lo vamos a representar matricialmente. Vamos a obtener la matriz de transformación y voy a tener IJK como matriz columna. Ahí está. Esa es la forma matricial de esta terna de ecuaciones que tengo ahí. Su forma matricial es esta. Invirtiendo esta matriz, podemos obtener IJK. IJK. En términos de E sub 1, de E sub 2 y E sub 3. Los primeros coeficientes métricos, lo mismo, E sub 1 por E sub 1. Si yo multiplico este vector escalarmente consigo mismo, el resultado es 1. Aquí está. Si yo multiplico E sub 1 con E sub 2, el resultado es 0. Aquí está. Si multiplicamos E sub 1 con E sub 3, el resultado también es 0. Esta matriz es simétrica, por lo tanto, si tengo esto, también ya tengo esto. Y si tengo esto, también ya tengo la posición 31. Y si obtenemos la posición 23, ya tenemos la posición 32 también. La posición 22 es u al cuadrado nuevamente, porque es el producto escalar de este vector consigo mismo. Su resultado es u al cuadrado. Y la posición 33 será k por k. K escalarmente con k. Y el resultado es 1. Esta es su métrica. Esa es su métrica. Y en esta métrica, fíjense, en esta métrica, puedo observar que es una métrica ortogonal. Aquí tengo una figura que representa esa métrica. Es una métrica ortogonal. ¿Qué quiere decir ortogonal? Ortogonal quiere decir que los vectores E sub 1, E sub 2 y E sub 3 son perpendiculares y están dibujadas acá. Por eso decimos base local. Fíjense que el punto P no está en el origen de coordenadas. El punto P está en cualquier punto del espacio y que lo hemos obtenido intersectando planos, cilindros y planos radiales. Planos horizontales, cilindros y planos radiales. Por lo tanto, ese punto P, esos vectores E sub 1, E sub 2 y E sub 3 son vectores tangentes a las líneas coordenadas. Cuando yo intersecto el plano celeste con el cilindro rosado, la línea coordenada que generamos es esta línea curva y su vector tangente en el punto P es este, E sub 2. Acá tengo la intersección de dos planos, el plano celeste con el plano verde. La intersección es esta recta y su vector tangente es E sub 1. Y cuando yo intersecto el cilindro rosado con el plano verde, generamos esta línea, cuyo vector tangente es E sub 3. Por eso decimos que E sub 1, E sub 2 y E sub 3 es un conjunto de vectores tangentes a las líneas coordenadas. Es interesante, ¿no? Ver, por ejemplo, como las nuevas variables en este sistema de referencia son U, V y W, si U es una constante, es un cilindro. Si U es una constante, es un cilindro, el cilindro rosado. Por ejemplo, yo digo radio igual a 5 en coordenadas cilíndricas es un cilindro. La otra variable de este sistema de referencia es B, y eso me da rectas, semirrectas. Pero en el espacio me va a generar planos. Cuando yo digo B igual a 45 grados, por ejemplo, estaría definiendo el plano verde. Sería una recta en coordenadas polares, pero en el espacio ya es un plano radial. Y la otra es la más fácil de ver, la tercera variable Z, o W, que es lo mismo. Cuando yo digo Z vale 5, en ese momento genero el plano celeste. Entonces, esas son las superficies que estamos intersectando para generar este triedro que tengo acá. E sub 1, E sub 2 y E sub 3. No son vectores unitarios. E sub 1 es unitario, E sub 3 es unitario, pero el vector E sub 2 es el que cambia de tamaño. Puede cambiar de tamaño porque depende del radio del cilindro. Este vector puede ser más grande o puede ser más pequeño. Puede ser más grande o más pequeño. El vector E sub 2 cambia de tamaño porque depende del radio. Y este vector siempre es tangente en cualquier punto a esa línea de intersección. Este punto, por ejemplo, cuando este plano verde lo mueva y lo ponga sobre este punto, voy a tener ahí otro sistema de referencia. Este sistema de referencia va a ir dando vueltas, ¿no? Ahí, alrededor de esa circunferencia. Y en cada plano
z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, y cuando z vale 0, se generan las coordenadas polares. ¿De acuerdo? Esa es la forma como deberíamos ver las coordenadas polares, cilíndricas en este caso. Veamos el otro sistema de referencia. Estamos estudiando los más importantes. Y los otros sistemas de referencia que puedan haber se los genera de la misma manera. A partir de sus ecuaciones de transformación, empezar a generar el sub 1, el sub 2 y el sub 3 y construir su métrica, es decir, su tensor métrico fundamental, que es lo que nos interesa. El siguiente modelo geométrico es cuando simulamos o pensamos de que nuestro universo matemático tiene la forma de una esfera. Tiene la forma de una esfera. Las ecuaciones de transformación ya las conocemos, son estas. U seno de B, coseno de B doble, U seno de B, seno de B doble, y Z igual a U coseno de B. Si despejamos X, Y y Z en términos de U y de B y B doble, tendríamos esto, pero si despejamos U, B y B doble en términos de X, de Y y de Z, tenemos estas otras ecuaciones. Que ustedes podrían hacer la prueba en demostrar, ¿no? La primera es la más fácil de hallar, pero en realidad toditas son fáciles de hallar, pero la primera es la más evidente. Si yo los elevo al cuadrado, x elevado al cuadrado, y lo elevo al cuadrado y z lo elevo al cuadrado y luego lo sumo, seguramente voy a poder obtener inmediatamente u al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Fíjense, aquí está la función. U, que depende de x, depende de y depende de z. Fíjense que esto no lo puedo graficar, ¿no? No lo puedo graficar. Veamos la primera ecuación, la de arriba. Esta es la u al cuadrado, la ecuación de esa esfera. No lo puedo graficar. Por eso decimos que son superficies de nivel, porque u, cuando asume el valor de una constante, recién puedo generar una esfera. Por ejemplo, yo digo que u valga 5, ya tengo una esfera de radio 5. Que u valga 9, ya tengo una esfera de radio 9. Pero esta como función, como variable, no puedo graficarla en el espacio vectorial tridimensional, porque nuestro espacio solo tiene 3 variables, tiene x, tiene y, tiene z, no hay más. Necesitaría una variable u. Como no hay esa variable, como no lo puedo dibujar acá, porque todos los ejes ya están definidos ahí, esa es una dimensión mayor que no puedo advertir o dibujarlo geométricamente, por eso es que tengo que bajarle la dimensión dándole el valor de una constante a u, a b o a b doble, la misma idea con las otras variables. Por eso es que decimos que son superficies de nivel. Superficies de nivel. Los vectores unitarios, bueno, fíjense que es un poco más laborioso en este caso, es un poquito más laborioso porque ahora tenemos que derivar respecto de u, respecto de b, respecto de b doble, funciones que son un poquito más grandes. La derivada del vector de posición, este vector, respecto de u, voy a tener seno de b por el coseno de b doble en la dirección de y, más seno de b, seno de b doble en la dirección de j, que está acá, más coseno de b en la dirección de k. Aquí está. Fíjense, ya tengo el primer vector de la base natural. Y es un vector unitario. Si elevan al cuadrado este vector y le sacan las raíces, les va a salir 1. Fíjense, aquí tengo seno de b, seno de b. Aquí tengo coseno de b doble, coseno de b doble. Si yo elevo al cuadrado estos dos primeros términos, me va a quedar simplemente seno al cuadrado de b, que con el coseno al cuadrado de b me da 1. Fácil. E sub 2 es el vector que obtenemos cuando derivamos este vector respecto de la segunda variable, que es b. Por lo tanto, x respecto de b me va a dar u coseno de b, coseno de b doble, que es este término que tenemos acá, ¿no? Ahora voy a derivar y respecto de b para obtener la componente en la dirección de j. Y eso será u coseno de b, seno de b doble, que es el siguiente término que tenemos a continuación. Y la otra, el tercer término en la dirección de k va a ser menos u seno de b. Este vector no es unitario. El módulo de este vector, elevando al cuadrado sus componentes y sacándole la raíz, es u. Es u. Y el tercer vector de la base natural, el vector e sub 3, vamos a obtener derivando nuevamente nuestro vector de posición parametrizado en términos de u, de b y de b dobles respecto de b doble. Voy a tener menos u seno de b, seno de b doble, que es la primera componente en la dirección de y. En la dirección de j voy a tener u seno de b, coseno de b doble, que es la segunda componente en la dirección de j.
Y como la tercera componente no tiene B doble, vale 0. El módulo de este vector vale U seno de B. La relación entre bases también es útil. Fíjense, la relación entre bases es útil. Fíjense, si yo quiero obtener IJK, tengo que invertir esta matriz. Y al invertir esta matriz voy a tener IJK en términos de sub 1, de sub 2 y de sub 3. Hay que invertir esta matriz, ¿no? O resolver este sistema de ecuaciones y decir, bueno, quiero encontrar I como función de E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Luego encontramos J como función de E sub 1, E sub 2 y E sub 3 y luego encontramos K. Puedo hacer también eso. O invertir esta matriz haciendo uso de lo que hemos aprendido en álgebra lineal. Los primeros coeficientes métricos también vamos a encontrar de la misma manera, haciendo el producto escalar de sus vectores, E sub 1 con E sub 1, E sub 1 con E sub 2, E sub 1 con E sub 3, E sub 2 con E sub 1, E sub 2 con E sub 2, E sub 2 con E sub 3, E sub 3 con E sub 1, E sub 3 con E sub 2 y E sub 3 con E sub 3. En otras palabras, 9 productos escalares. Estos que están acá. Los primeros coeficientes métricos. Y esos productos escalares nos dan esto. Eso. Y fíjense que observando nuevamente esa matriz, observando nuevamente esta métrica, advertimos que es una métrica ortogonal, es decir, que los vectores son perpendiculares entre sí. E sub 1 es perpendicular a E sub 2, E sub 2 es perpendicular a E sub 3, y E sub 1 es perpendicular a E sub 3. Los tres vectores son perpendiculares entre sí, mutuamente perpendiculares. E sub 1 es un vector unitario, porque el producto escalar de E sub 1 con E sub 1 vale 1. E sub 2 ya no es unitario. E sub 2 es un vector cuyo tamaño va a depender del radio del vector. Y su módulo vale U. Este término en raíz cuadrada. Y el tercer vector es el vector más complejo, porque su módulo vale todo esto. Depende del ángulo, fíjense. Depende del ángulo B, del ángulo de azimut. Del ángulo de azimut. Ah, no, perdón, del ángulo de elevación. Depende del ángulo de elevación. Y depende del radio. Y su tamaño es U por el seno de B. ¿Cuánto vale su jacobiano de transformación en esféricas? El determinante de esta matriz en raíz cuadrada. El determinante será U a la cuarta seno al cuadrado de B. El determinante de esta matriz elemental. En raíz, U al cuadrado seno de B. Lo que sabíamos o conocíamos con los jacobianos en cálculo 2. Que también está embebido en esta forma matricial. Su métrica, lo mismo que siempre, será 1 multiplicado por el diferencial de U por el diferencial de U. 0, 0, 0, 0, los otros términos cruzados, y solamente me queda este que sería U al cuadrado por el diferencial de B al cuadrado, porque estoy en la posición 22, y me queda este otro que es U al cuadrado seno al cuadrado de B en la posición 33, es decir, diferencial de B doble por el diferencial de B doble. Fíjense, la métrica ya no es euclidiana, ¿no? Es una métrica riemanniana. Es un espacio vectorial de Riemann. Euclides aquí, que ha perdurado durante 4.000 años, se acaba de morir. ¿De acuerdo? Ya no está presente Riemann, o Euclides en este caso. Ya no es pitagórica mi forma. En cilíndricas lo mismo. La forma como yo mido distancias en coordenadas cilíndricas, en un espacio vectorial con geometría cilíndrica, tampoco ya es pitagórica, ¿no? Tengo este término que debería ser 1 para que sea pitagórica. Esas son las coordenadas esféricas. Las nuevas variables son U, B y W. Si U es una constante, lo que les decía hace rato, yo tengo que graficar superficies de nivel. Si U es una constante, digamos 5, U igual a 5 es una esfera, en esféricas. Y U igual a 5 en cilíndricas es un cilindro. Y U igual a 5 en polares es una circunferencia. Vean el contexto, no hay manera de diferenciar. Solamente tengo que ver el contexto donde estoy trabajando. Si me dicen el radio vale 5, en polares es una circunferencia. Si me dicen el radio vale 5 en cilíndricas, es un cilindro, este cilindro rosado. Y si me dicen el radio vale 5 en esféricas, es una esfera. B,
si toma el valor de una constante, B es el ángulo de elevación, el ángulo que se mide respecto del eje Z, el ángulo que ustedes conocen ahí de cálculo 2. Esta es la ecuación de un cono. El B arcotangente de raíz de x al cuadrado y al cuadrado sobre z es un cono. Por lo tanto, cuando me dicen B igual a 45 grados, estoy generando un cono. Un cono. Y si me dicen B vale 0 o pi medios, 90 grados, estaré generando un plano horizontal. Y este otro es un plano radial. Un plano radial. Cuando el ángulo de azimut vale 45 grados o 30 grados o 20 grados, será un plano radial, como este. Tengo la esfera, tengo el cono y tengo el plano. La intersección de esas tres superficies me dan el punto P. Y en el punto P estoy generando mi nuevo espacio vectorial local. Local. Acuérdense, siempre usaba esa palabra. Son bases locales, les decía, ¿no? Porque son bases que sirven solo para ese punto. Tendré otra base local acá, otra base local acá, y dependiendo del punto P, la dirección de los vectores también cambian, ¿no? Eso ya no está. Si el cono es un poco más estrecho, si no está a 45 grados respecto del eje Z, si es más estrecho, este vector va a cambiar de dirección. Va a cambiar de dirección. Y si este plano no está ahí, si está un poco más abierto, digamos, el ángulo es mayor a este que está acá, el vector, la dirección del vector W también va a cambiar. En realidad todos los vectores van a cambiar de dirección. A diferencia de la base canónica que siempre en cualquier punto es fija. Si yo traslado, por ejemplo, el vector J, que está acá, ese es el vector J, y utilizo el concepto de transporte paralelo, ese es el vector J, y yo agarro ese vector y lo transporto al punto P, eso se llama transporte paralelo. Y sigue siendo el vector J, no ha cambiado su tamaño y tampoco ha cambiado su dirección. En cualquier punto, digamos, acá o acá, acá, donde ustedes quieran. Ese vector siempre es paralelo a sí mismo. En cambio, este otro no. Si yo agarro este vector, digamos, ese que lo voy a dibujar acá, el vector E sub 3, y lo traslado, no sé, digamos por acá, ese vector como es tangente a esa circunferencia de intersección, ahora se va a volver así, porque este vector es tangente a la circunferencia de intersección que obtenemos al intersectar el cono con la esfera, esta circunferencia que está acá. Y vamos a tener un vector diferente con direcciones diferentes en cada punto. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? Esas son las coordenadas más conocidas, que las hemos repasado, las hemos estudiado y hemos generado sus vectores unitarios, hemos interpretado lo que significa su métrica. Aquí tengo el tensor métrico fundamental, los primeros coeficientes métricos. Los segundos coeficientes métricos los obtenemos invirtiendo esta matriz. En este caso van a ser simplemente los números recíprocos. Y en esta otra métrica, los segundos coeficientes métricos, que no estoy anotando en este documento, que no os he escrito, será simplemente la inversa nuevamente de esta matriz. Pero esa matriz, al ser una matriz elemental, su inversa simplemente es los números inversos de la diagonal. Veamos algunos ejemplos. Y aquí les voy a pedir que pongan sus 5 sentidos. Me da un vector en el plano, el vector 1 menos 1. Esas son sus coordenadas, es decir, el vector I menos J, si lo expreso como combinación lineal. Y me dicen que lo he aplicado en el punto 1, 1. Es decir, este vector lo estoy trasladando al punto 1, 1. Y estoy haciendo ese transporte paralelo que teníamos acá, ¿no? Si ese vector, digamos, estaba, vamos a suponer, en el plano X y ese vector está en la posición 1 en X menos 1 en Y, digamos así, lo estoy agarrando y lo estoy llevando acá, a la posición 1, 1. Y dice que ambos están en coordenadas cartesianas, este vector y este otro. Lo que me están pidiendo es expresarlo en polares. Lo podemos hacer de una manera genérica, primero encontrar una matriz de transformación,
o hacerlo directamente. Lo vamos a hacer directamente, pero siempre es bueno que ustedes exploren otras formas, ¿no?, de transformar un vector. Yo podría sacar una matriz de transformación para cualquier transformación que me pidan más adelante, simplemente encontrando cosas como estas, matrices de transformación, donde yo metería las componentes de un vector acá y obtendría las componentes de un vector a partir de las componentes de este otro vector. Puedo hacerlo también así, pero lo voy a hacer de manera formal. El vector A en coordenadas cartesianas rectangulares es este vector, I menos J. Y me han dicho que los lleve a polares. En polares las ecuaciones de transformación son esas dos. En polares hemos encontrado que la relación entre las bases es esta por acá arriba. Invirtiendo matrices podemos obtener las otras. Aquí están en polares. Fíjense, la relación entre bases acá está. Y al invertir esta matriz hemos obtenido esa matriz. Es que voy a aprovechar este resultado. Esa inversa que es fundamental, que es la que yo necesito. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Más abajo. Acá está. Si es que no me acuerdo o no tengo a la mano estas matrices, tengo que deducirlas. Ya sé cómo se deducen, me acaban de enseñar. Y transformando o despejando I y J, obtenemos I y J en términos de sub 1 y de sub 2. Por lo tanto, I va a ser igual a coseno de tita en la dirección de sub 1 menos seno de tita sobre R en la dirección de sub 2. Y J va a ser igual a seno de tita en la dirección de sub 1 más coseno de tita sobre R en la dirección de sub 2. Fíjense que tengo ahora las bases en ambos sentidos, E sub 1 y E sub 2 despejados o I y J despejados. Una vez que tenemos I y J despejados, recién se hace la magia, recién se hace la transformación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, en mi vector A, reemplazar I y reemplazar J. Pero fíjense que cuando yo haga ese reemplazo, voy a tener que I y J están agrupados en términos de E sub 1 y E sub 2. Los voy a tener que agrupar. En otras palabras, lo que tengo que hacer es restar I menos J para este ejemplo. Y eso es lo que estamos haciendo. I menos J. Ahí tengo I, que es esto. Y luego tengo J, menos J, que es eso. Agrupamos términos semejantes. Agrupamos términos semejantes. Y ya tengo el vector A en términos de la base polar. Así se transforman los vectores, ¿no? Eso han debido aprender en álgebra lineal también. Por lo tanto, la primera componente que antes en coordenadas cartesianas era 1, este 1, se ha transformado en este otro, coseno de tita menos seno de tita. Se ha transformado así. Y este menos 1 se ha transformado como menos 1 sobre R, seno de tita, coseno de tita. Esas son las componentes contravariantes del vector. Y así se transforma ese vector. Y fíjense que ese vector se va a transformar y va a depender del ángulo y va a depender del radio. Por lo tanto, para la segunda parte del ejercicio, como me han dicho que lo voy a aplicar en el punto 1, 1, para el punto 1, 1 voy a encontrar el radio y el ángulo. Como está aplicado en ese punto, el radio será raíz de 2, porque tengo una circunferencia. Vamos a dibujar acá la circunferencia para que se vea mejor, aunque más abajo tengo el dibujo, pero igual, adelantándonos un poquito, tengo la circunferencia, que no, le vamos a sacar su relleno, y tengo los ejes X y Y, digamos que ese es Y, y vamos a suponer que ahora tenemos X, y el vector que estoy transformando es el vector 1 en X y 1 en menos 1 en Y. El vector que estamos transformando entonces va a ser seguramente un vector como este. Así. 1 en X y menos 1 en Y. Y ese vector lo tengo que aplicar en el punto 1, 1, que vamos a suponer que está por acá. Lo tengo que transportar. Como lo estoy transportando ahí,
como lo estoy transportando ahí, en el punto 1, 1, que como vector es este, el radio va a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz de 2, ¿vale? El radio, o U, y el ángulo vale 45 grados. Por lo tanto, en estas componentes lo que voy a hacer, o en esta forma vectorial, lo que voy a hacer es reemplazar mis datos. El ángulo vale 45 grados y el radio vale raíz de 2. Eso es lo que estoy colocando. Acá, va acá. Simplificando, el coseno de pi cuartos es igual que el seno de pi cuartos, por lo tanto se anula la componente subcono. Y lo que voy a tener es seno de 45 más coseno de 45, o sea, 2 veces seno de 45. En otras palabras, 2 veces raíz de 2 sobre 2. Y esto es raíz de 2. Y cancelándolo con este raíz de 2 que tengo por delante, el vector se ha transformado así, en ese punto, en ese punto. Y si lo quiero trasladar a cualquier otra coordenada, digamos que lo quiero trasladar acá, entonces tendrá otro valor de radio y tendrá otro valor de ángulo. Si lo quiero transportar acá, tendrá otro valor de ángulo y otro valor de, bueno, el radio será 1 de todas formas. O si la circunferencia es más grande, entonces el radio también cambiará y este término que tengo delante también cambiará. Lo interesante, jóvenes, de esto, lo interesante es interpretar el resultado, no quedarse solo con eso para entender lo que hemos hecho. La base, hemos dicho que es una base local, y la base la estamos generando en el punto 1, 1, donde he transportado mi vector. La base es esta. Lo vamos a pintar de otro color, rojo, digamos. Ese es el vector E sub 1. Y el vector E sub 2 es tangente a la circunferencia. Y este vector cambia de tamaño, ¿no? No es del mismo tamaño que el vector U, que siempre está normalizado a la unidad. Y este vector lo he transportado ahí, donde está. Ese vector es este mismo, este que está acá. Lo vamos a pintar de color verde para que se vea mejor. Este vector, si lo quiero referir a esta base, a la base roja, a la base local, lo primero que tengo que ver es que no tiene componente en la dirección de sub 1. Fíjense gráficamente, no hay componente en la dirección de sub 1. Fíjense el resultado que hemos obtenido, no tiene componente en la dirección de sub 1. Y dice que tiene la misma dirección del vector E sub 2, pero con sentido contrario. Y si me fijo, tiene la misma dirección del vector E sub 2 y con sentido contrario. O sea, me está reflejando absolutamente todo lo que me han pedido. Esta es la gráfica que, bueno, es la misma gráfica. La misma gráfica. La circunferencia de radio 1, el vector que lo estoy transportando, el vector E sub 1 y el vector E sub 2 perpendiculares, y este vector ya no está referido a la base canónica, porque si estuviese referido a la base canónica, sus componentes son 1 menos 1. Pero si está referido a la base natural, su componente es menos 1, en la dirección de E sub 2. Es decir, en el otro sentido de este vector. Ahora, este vector lo estoy expresando en componentes contravariantes. En componentes contravariantes. Su componente contravariante vale menos 1. Menos 1. Y solo tiene componente en la dirección del vector E sub 2. ¿Cómo yo hallo sus componentes físicas? Las componentes físicas se hallan tan fácil como esto. Fíjense, este es el resultado que hemos obtenido. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por el módulo del vector E sub 2. Base física. Y ese vector se llama I2. Y este es el módulo del vector E sub 2, pero el módulo del vector E sub 2 es el radio, era U. Y para nuestro ejemplo, el radio valía raíz de 2. Fíjense, ya tengo la componente física. La componente física vale menos raíz de 2. La componente contravariante vale menos 1. Y ya tengo el vector expresado en ambas bases, en base física y en base contravariante. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esté claro. Veamos un segundo ejemplo.
Me dan un vector cualquiera y me dicen que es un vector que se llama vector de inducción magnética. Lo primero que tengo que fijarme acá es que el vector que me están dando es un vector en base física, porque es I sub 1, no es E sub 1, es I sub 1. Y me están diciendo que está expresado en coordenadas cilíndricas. Quiero expresarlo en coordenadas esféricas. Acá se puede resolver el problema de varias formas. Podría tratar de encontrar una matriz de transformación que me vincule cilíndricas con esféricas directamente. Se puede hacer eso. Tal vez hasta en una clase de ejercicios lo podamos hacer. La otra es hacerlo paso por paso. Es decir, primero transformarlo a cartesianas rectangulares. Y a partir de las cartesianas rectangulares transformarlo a esféricas. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer esos dos pasos. Entonces, es un vector cuya componente física es 1 sobre R en la dirección del vector I sub 1. Y solo tiene una componente ahí. Por lo tanto, necesito las matrices que vinculen bases. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Coordenadas cilíndricas, porque dice que está en cilíndricas, ¿no? Ecuaciones de transformación en cilíndricas, estas tres. Encontramos los vectores, E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Pero está en base física, no está en base contravariante. Por lo tanto, los vuelvo físicos a los vectores. Lo divido entre su módulo. Como el módulo vale 1, es lo mismo. O sea, E sub 1 o I1 es lo mismo. E sub 2 lo voy a volver un vector unitario dividiéndolo entre su módulo. El módulo valía R, por lo tanto voy a tener menos seno de θ, coseno de θ. Y E sub 3 es un vector unitario, por lo tanto el vector físico es lo mismo que el vector contravariante. Es lo mismo, por eso lo he mantenido aquí como E sub 3. En realidad es lo mismo. Y 3 o E sub 3 es lo mismo. El vector que me han dado es esto. Por lo tanto, lo que voy a hacer es transformar ese vector. La transformación ocurre únicamente cuando transformamos la base. Por lo tanto, lo que voy a hacer es despejar. Voy a formar una matriz de transformación y voy a despejar I en términos de sub 1, sub 2 y sub 3. Lo mismo que hemos hecho acá. Lo mismo que hemos hecho en esta parte. Ahora tengo que hacer el paso inverso, ¿no? Porque me han dado estos vectores y tengo que hallar ahora E sub 1 y E sub 2, o I y J en realidad. Tengo que invertir la matriz. Y puedo usar este mismo procedimiento. Pero acá quiero que observen algo que es importante antes de continuar con los ejercicios. Esta matriz, su inversa es complicada de hallar porque no es una matriz ortogonal. No es una matriz ortogonal. Las matrices ortogonales son matrices cuya inversa es su transpuesta. A mí me gustaría que cuando yo invierta esta matriz, lo único que tenga que hacer sea transponer. Pero esta matriz no es inversa, por eso no es ortogonal, perdón, por eso su inversa no es su transpuesta. No es su transpuesta, hay que hacer otras cosas ahí. Pero cuando la base es física, esos vectores ya son unitarios y son perpendiculares. Por lo tanto, la matriz ya es ortogonal, porque el radio vale 1, es una matriz unitaria. Por lo tanto, la inversa ya de esta matriz va a ser simplemente su transpuesta. Les estoy haciendo recuerdo cosas de álgebra lineal. Espero que se estén acordando, o por lo menos anotándose en sus cuadernos lo que estoy hablando. Porque eso no está acá, estoy colocando directamente los resultados. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar I sub 1. Y yo he encontrado internamente. Esa matriz vale coseno de θ en la dirección de I más seno de θ en la dirección de J. Ya tengo transformado, ya está en base canónica mi vector. Ya ha desaparecido I1, I2 y 3, ya han desaparecido. Ahora ha aparecido I y J, ya estoy en base canónica. Por lo tanto voy a tener coseno de θ sobre R en la dirección de I más seno de θ sobre R en la dirección de J. Lo que tengo que hacer ahora es parametrizar esto en términos de X y de Y, pero la transformación ya está hecha. Este vector ya está en base canónica. Ya no está en base polar o cilíndrica.
Pero coseno de tita, seno de tita y los r's tienen que desaparecer. En este caso creo que es fácil. Si multiplico arriba y abajo por r, si multiplico arriba y abajo por r, voy a tener r coseno de tita, que yo sé que vale x por las ecuaciones de transformación, r seno de tita vale y r al cuadrado hemos visto que vale x al cuadrado más y al cuadrado. Ya está transformado nuestro vector. Es el vector, este vector, es este vector que estaba en base física cilíndrica, y eso es lo mismo que esto. Es el mismo vector, pero usando otra base, pero es el mismo vector. Lo que cambia son las referencias, porque ahora tengo una referencia cartesiana rectangular, y por supuesto tienen que cambiar sus componentes también. Cuando cambio de base, cambian las componentes, pero cambian como efecto de la transformación, no cambian porque los parametrizo solamente. Esto también ya es la componente en la dirección de y esto ya es la componente en la dirección de j, solo que tengo que hacer desaparecer tita y r en términos de x y de y, porque x y y son las variables de la base canónica. Cada base está asociada a sus propias variables. En la base canónica sus variables son x y y. En la base cilíndrica sus variables son el radio, el ángulo y z. En la base esférica sus variables son los radios, ángulos de elevación y ángulos de azimut. Tengo que expresar en función de sus propias variables. Ya está. Ahora, mi problema es transformar este vector a coordenadas esféricas. Tengo que volver a transformar. Necesito sus ecuaciones de transformación. Ahí están. Estoy repitiendo lo que tenía arriba. Estos son vectores en base contravariante. Mejor trabajar en base física. Cuando solo quiero transformar un vector en otro, es mejor trabajar en base física. Es más fácil. En el Schoen van a encontrar que los vectores, todos ellos, la mayoría de ellos se transforman en base física, porque es más fácil de manipular, porque los vectores son unitarios y porque sus inversas son transpuestas, cuando yo encuentre relaciones entre bases. Ya lo he vuelto base física. Fíjense, en la base física es mucho más sencillito. Mucho más sencillito. Ya tengo I sub 1, I sub 2, I sub 3 en términos de I, de J y de K. Lo llevo a su forma matricial e invierto la matriz para despejar I, J y K. Pero como esta es una matriz ortogonal, las esféricas también son matrices ortogonales en su base física, en su inversa va a ser simplemente su transpuesta. Entonces, haciendo eso ya puedo encontrar directamente cuánto vale I, cuánto vale J y cuánto vale K, transformando la matriz, porque esta matriz ya es ortogonal. En cambio, si estuviera trabajando en base contravariante, es sub 1, es sub 2, su inversa no es su transpuesta. Hay que tener cuidado y hay que invertir como nos han enseñado, ¿no? En cambio, cuando es base física, su inversa siempre es la transpuesta. Ya tengo I, ya tengo J. El vector que tengo que transformar es este. Solo necesito I y J para transformar, no tiene K, y X y Y transformaré usando sus ecuaciones de transformación. Este es el vector que tengo que transformar. Voy a transformar primero las componentes. X vale R, seno de tita, coseno de phi. Fíjense que la base física estoy usando solo con los vectores, porque las componentes son las ecuaciones de transformación, ¿no? X vale R, seno de tita, coseno de phi, y R al cuadrado más C al cuadrado vale R al cuadrado seno al cuadrado de tita. Sumándolos, elevándolos al cuadrado y sumándolos, ¿no? En las ecuaciones de transformación que lo teníamos arriba, no, aquí ya no puse. Eso lo pueden verificar en su casa volviendo a hacer estos ejercicios. Simplificando, ya he transformado mis coordenadas, mi primera coordenada en la dirección de I, hago lo mismo con la segunda coordenada y su transformación es esta otra, cuyo resultado ya se ha colocado directamente. Y este es el propio vector B, ese vector de inducción magnética, pero está en base canónica todavía. Lo único que he hecho es parametrizar. Lo único que hemos hecho es parametrizar. Si ahí se quedan y dicen que ya tienen el vector de inducción en coordenadas esféricas, tienen cero. Cero, ¿no? Porque no están transformando el vector. Lo único que le han hecho es cambiarle de ropa, no de sistema de referencia. La transformación ocurre cuando yo transformo I y yo transformo J. Como ya tengo I y J, lo que voy a hacer es reemplazar I y J por sus vectores, que están expresados como combinación lineal de I sub 1, I sub 2 y I sub 3. Bueno, acá habrá que simplificar un poco,
Acá hice la simplificación más o menos de manera detallada, y simplificando y agrupando I1 con I1, I2 con I2 e I3 con I3, obtenemos este vector. Fíjense que el vector, en lugar de colocar I1, I2, I3, he colocado I rho y tita, para identificarlo de este otro, porque este también es I1, pero este está en base cilíndrica. Y en cilíndricas el radio se representa como R, y en esféricas el radio se representa como rho, para identificarlos, ¿no? Es el mismo vector, expresado en tres bases diferentes. En base cilíndrica, de donde hemos partido, a partir de esto hemos obtenido en base canónica, y de base canónica hemos obtenido en base esférica. Es el mismo vector, es el mismo fenómeno, es exactamente lo mismo todo, excepto el sistema de referencia. Ese mismo vector lo estamos referenciando en sistemas de referencia diferentes. Y como están referenciados en sistemas de referencia diferentes, sus componentes son diferentes, pero es el mismo vector. Eso tiene que quedar claro. Cuando uno transforma la base, no cambia la esencia del vector, solo cambian sus componentes, porque estamos usando un sistema de referencia diferente. Cada sistema de referencia tiene sus propias componentes. Diferentes, por supuesto. Diferentes. ¿De acuerdo? Así se hace la transformación. Y las tres están en base física. Este está en base física, solo que no estoy usando el 1 para no confundirme con el 1 que tengo acá. Porque aquí tendría que colocar 2, entonces podría decir, ¿está en base esférica o en base cilíndrica? Entonces, para no confundirme, utilizo en lugar de números las variables asociadas a esos vectores. En esféricas, aquí está asociado a la variable radio, y acá está asociado a la variable tita. En realidad, este radio que he colocado ahí estaría mal, ¿no? No deberíamos colocar R, debería colocar rho, porque así se lo llama al radio en esféricas. Eso debería ser rho, y esto también debería ser rho. Ahí está, ahora está mejor. Este es el vector de inducción magnética en esféricas, con su radio y con su ángulo de elevación. Este es el vector de inducción magnética en coordenadas cartesianas rectangulares, con sus variables X y Y. Y este es el vector de inducción magnética en cilíndricas con su radio, que se llama R. Y en la dirección del primer vector, del vector E sub 1, que le estoy llamando E sub R. ¿De acuerdo? Así se transforman los vectores. Espero que esté claro y espero que se estén dando cuenta. Sigamos. Elementos de línea. Bueno, acá lo único que hemos hecho es transformar vectores. Es lo único que hemos hecho. Transformar vectores. A partir de ahora ya pueden empezar a transformar como locos cualquier vector. Incluso pueden empezar a investigar por su cuenta. ¿Podré ir de cilíndricas a esféricas directamente sin pasar por acá? Sí, se puede. Se puede. Y en coordenadas físicas es mejor. Es más fácil. Se puede. A ver, sería bueno que investiguen, que vean cómo se puede hacer esa transformación, para no tener que pasar por este punto intermedio. Pero si no lo puedo hacer, bueno, tendré que ir a cartesianas rectangulares, y de cartesianas rectangulares a esféricas. O de esféricas ir a cilíndricas de manera directa. O pasar por las coordenadas cartesianas rectangulares y pasar a las cilíndricas finalmente. Los elementos de línea. Los elementos de línea, jóvenes, en mi opinión, modesta opinión, yo no soy matemático, soy ingeniero aficionado a las matemáticas simplemente, el elemento de línea es una de las características más importantes que uno estudia dentro de un espacio vectorial, porque el elemento de línea está asociada a la métrica del espacio vectorial. En algunos libros le llaman métrica a esta expresión, no al tensor métrico, sino a la forma como yo mido distancias. A la forma como yo mido distancias. Y la métrica, o los elementos de línea, o la longitud de arco, como también se llama, longitud de arco, que ya sabemos calcular en coordenadas cartesianas rectangulares. Allá vamos longitudes de arco para curvas, en el capítulo
1, en el primer capítulo de esta materia, y hallábamos longitudes de arco, ¿no? Cuando estudiábamos funciones vectoriales de variable real. La expresión, la fórmula general la puedo obtener también del tensor métrico, Y ya lo hicimos para las coordenadas polares, cilíndricas o esféricas, hemos obtenido sus elementos de línea. Pero para un caso mucho más general, el elemento de línea será simplemente sumar los 9 componentes, los 9 términos de esta matriz. El primer término será G11 multiplicado por el diferencial de U al cuadrado más G12 por el diferencial de U por el diferencial de B. ¿Qué es esto? Fíjense que cada uno de estos términos está junto a sus elementos diferenciales para cada una de sus variables. El G13 va a estar junto al diferencial de U por el diferencial de B doble. El G21 va a estar junto al diferencial de B por el diferencial de U. El G22 va a estar junto al diferencial de B por el diferencial de B, por eso es diferencial de B al cuadrado. El G23 va a estar junto al diferencial de B con el diferencial de B doble y así sucesivamente. Pero esta matriz hemos dicho de que es una forma simétrica, es una matriz simétrica. Algunos términos los puedo sumar. Por ejemplo, puedo sumar el G12. Ese término lo puedo sumar con el G21, que está por acá. Es exactamente lo mismo. Diferencial de U, diferencial de B, diferencial de U, diferencial de B, G21, G2. El G13 lo sumaremos con el G31 y el G32 con el G23. En definitiva, el elemento de línea es eso. Ahora, fíjense, cuando la métrica es ortogonal, cuando los vectores de la base natural son perpendiculares entre sí, estos 9 términos, o estos 3 que han resultado después de sumar de 2 en 2, o estos 6 en realidad, después de haber sumado 3 de 2 en 2, se reduce, ¿no? Porque va a desaparecer, por ejemplo, este término puede desaparecer si la métrica es ortogonal. Este término también va a desaparecer y este también va a desaparecer. Por lo tanto, me voy a quedar simplemente con G11, me voy a quedar con el G22 y me voy a quedar con el G33. Son los únicos términos que van a existir. El resto van a desaparecer si la métrica es ortogonal. Si la métrica no es ortogonal, existen los 9 términos. Van a existir. Del ojo de un gusano y desde la óptica del ojo de un pájaro. Es decir, desde arriba y desde la propia superficie. A eso se le llama geometría extrínseca, cuando yo estoy volando como un pájaro y quiero medir una distancia, o la intrínseca, cuando yo soy un gusano que me muevo sobre la superficie. Entonces, hay 2 tipos de geometrías, la intrínseca y la extrínseca. Ya se me está haciendo trabalenguas la lengua. Elementos de área. Estamos estudiando espacios vectoriales con geometrías diferentes. ¿Cómo encuentro los elementos de área? Es bien bonito. Nuevamente me voy a apoyar en esto, en el tensor métrico fundamental, que ya sabemos cómo se calcula. Como tenemos 3 superficies, por ejemplo, voy a ver cualquiera de estas geometrías, por ejemplo esta, tengo 3 superficies. Una superficie que es un plano, una superficie que es una esfera y una superficie que es un cono. En cilíndricas tengo 3 superficies. Tengo una superficie que es un plano horizontal, tengo una superficie que es un plano radial y tengo una superficie que es la cara lateral de un cilindro. En coordenadas cartesianas también tengo 3 superficies. El plano z igual a 0, el plano y igual a 0 y el plano x igual a 0. 3 superficies. Y sus elementos de área ya los conozco. Por ejemplo, en el plano XY, su elemento de área es diferencial de X, diferencial de Y, su elemento diferencial de área. El plano YZ tiene como elementos de área al diferencial de Y por el diferencial de Z. Son formas rectangulares, así que es base por altura, nada más. Es así de fácil esa geometría rectangular. Y el elemento de área en el plano XZ será diferencial de X, diferencial de
Z. Pero en estas otras superficies es un poco más complejo. Pero el tensor métrico nuevamente viene en nuestro auxilio. Nuevamente, porque ahora ya no voy a hallar elementos de área sobre los planos coordenados, x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Ahora voy a hallar elementos de área sobre superficies, sobre una parte de una esfera, sobre una parte de un cono, sobre la parte de un plano, sobre la parte de un toro, de un toroide, o sobre la parte de la superficie saddle, que es una superficie que es z igual a x por y, que tiene la forma de una cara triste. Entonces, los elementos de área se las halla así. Fíjense, les he puesto una regla mnemotecnia. Esto no está en ningún libro, por si acaso. Ya aparecen las fórmulas o las deducen de otra forma. Yo les estoy mostrando de una forma un poco más informal, pero más útil. Si yo tengo el tensor métrico, los elementos de área los voy a encontrar para los elementos de la diagonal. Por lo tanto, mi primer elemento de área para la primera superficie, que podría ser la esfera, Entonces, la posición 11 me va a servir de pivote. Anulo su columna y anulo su fila. Y voy a tener G22 por G33 menos G32 por G23, que es el mismo, por eso está elevado al cuadrado. Mis variables, ¿cuáles van a ser? Como estoy utilizando acá el 2 y el 3, mis variables van a ser diferencial de B y diferencial de W. Ya tengo mi primer elemento de línea. Fácil, bien fácil. Mi elemento de área, quiero decir. Mi segundo elemento de área, tomo el segundo elemento de la diagonal. Y nuevamente, digamos, elimino esta columna, lo estoy pintando con rojo para que se vea mejor. Bueno, esa no es columna, eso es fila. Anulo su columna asociada y su fila asociada. Y los términos que no están resaltados con rojo me sirven para encontrar los elementos de área. Entonces, para la superficie 2, porque estoy en la posición 22, va a ser G11 por G33. G11 por G33 menos G31 por G13. Elevado al cuadrado, porque este término es el mismo que este. ¿Qué variables, qué índice estoy usando? El 1 y el 3. Por lo tanto, el 1 está asociado al U y el 3 a W. Y ya tengo el siguiente elemento de área. Y el tercer elemento de área para la superficie W se halla así. Entonces, estas son las formulitas que yo puedo usar cuando quiero hallar el área sobre una esfera, el área sobre un cono, o el área sobre un plano radial si fuesen esféricas, o el área sobre el cilindro, el área sobre el plano radial, o el área sobre el plano horizontal en esféricas. Bonito, ¿no? Bonito. Elementos de volumen. El elemento de volumen. Lo mismo, el tensor métrico fundamental. El elemento de volumen no es más que el producto triple mixto de los vectores de la base. I sub 1 por I sub 2 por I sub 3. Es el producto triple mixto, como sabíamos en el álgebra vectorial básico, ¿no? Los productos triples mixtos están asociados a volúmenes y debería ser siempre positivo porque así estoy trabajando en un sistema de giro derecho. Todo lo que hemos aprendido es exactamente igual. Entonces, si tengo los vectores, su producto triple mixto es el elemento de volumen. O, lo que es lo mismo, hallo el determinante de esta matriz y le saco su raíz cuadrada. Y eso es el jacobiano de transformación. El determinante de esta matriz. El determinante es una función, ¿no? El determinante es una función. Su variable de entrada es una matriz y su variable de salida es un real. Eso es el determinante. Por eso es que el determinante es importante. Los jacobianos son importantes porque son determinantes, porque vinculan espacios vectoriales con reales. Y este es el caso de un volumen. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Ahí vamos a quedar, porque lo siguiente que voy a avanzar es justamente lo que tiene que ver con las geometrías intrínsecas y extrínsecas para el cálculo de longitudes de arco. Y es bien bonito, es bien bonito. Es una forma bien interesante de ver las longitudes de arco. ¿Alguna duda, jóvenes, antes de que lo cierre este documento?
No hay dudas. Bueno, entonces lo cerramos. Y vuelvo a nuestro salón de clases. ¿Alguna duda antes de que me vaya, de que nos vayamos a almorzar, de que nos despidamos? Todo esto está en el Shaun también. El Shaun es un buen libro, hay buenas cosas en el Shaun, así que siempre les voy a recomendar de que lean el Shaun y de que lo comparen con lo que estamos haciendo. Así los conocimientos que van a ir adquiriendo van a ser más sólidos, ¿no? Van a ser mejores. No es muy difícil, las coordenadas curvilíneas son bien interesantes. La siguiente clase vamos a terminar este capítulo y las siguientes clases vamos a dedicar a hacer ejercicios de coordenadas curvilíneas, transformar cosas, transformar vectores, encontrar algunas matrices, hallar longitudes de arco, volver a las ecuaciones, a los flujos, al cálculo de flujos con las integrales de superficie y de volumen. Así que esa parte también no pierdan de vista. Hay que seguir estudiando integrales de superficie porque vamos a empezar a resolver integrales de superficie con coordenadas curvilíneas. O sea, las coordenadas curvilíneas no las vamos a estudiar solo para transformar un vectorcito, ¿no? Eso hace cualquiera. Las coordenadas curvilíneas las vamos a usar como herramientas de verdad, que me sirvan para cualquier problema que quieras resolver. Bueno, si no hay más, bueno, en realidad no ha habido ninguna pregunta, espero que todo esté claro. Ahí me están viendo ahora, para que se asusten, me tengan miedo, no, mentira. Ok, muchachos, si no hay más dudas, nos despedimos hasta la siguiente semana. Hasta el martes. Hasta el martes, ingeniero. Tenga buena tarde. Gracias, jóvenes. Hasta el martes, ingeniero, se cuida. Igualmente, Nancy, hasta el martes.